Hey, ¿qué tal, aspirantes? El día de hoy veremos efectos de desenfoque, aunque hay un idiota de fondo. Un momento. Oh. Ahora sí, como les decía, en Ok, este random está arruinando mis clips, y cuando digo todos, es porque está en todos. Veamos qué rayos quiere, pero fuera de mis clips. Son mis clips. Este era mi momento. Mi video. Con permisito. Hey, ¿qué tal, aspirantes? El día de hoy veremos lo que son los efectos de desenfoque. Ahora sí que sí. Lo primero que haremos será irnos a la sección de efectos y aquí entraremos a Open Effects, donde notaremos inmediatamente todos los efectos de desenfoque que tenemos disponibles. Si mantenemos el cursor del ratón sobre cualquier efecto, podremos previsualizar cómo se vería por defecto y siempre y cuando tengamos el clip seleccionado, similar a como vimos previamente en el video de transiciones. Pero así también, toca recalcar que hay efectos que no podremos usar, pues requieren la versión Studio de DaVinci Resolve, pero con todo lo que tenemos tendremos de sobra. Y ojo, aparte de los desenfoques de aquí, hay uno más que veremos. Para encontrarlo rápidamente, usaremos aquí la palabra clave Blur, que significa desenfoque. Y veremos un par de desenfoques más, pero el que nos interesa es el de Prisma, porque los otros dos de aquí también son para la versión Studio solamente. Y ahora sí, si bien cada desenfoque tiene su propio sabor en términos de cómo desenfoca, todos funcionan de forma similar y tendrán controles bastante simples, por lo que con ver los primeros ya podemos aplicar el resto fácilmente. Eso sí, como este es el primer efecto que veremos, toca explicar las bases. Lo primero es que se aplican igual que las transiciones. Simplemente arrastraremos un efecto a nuestro clip y en el inspector veremos reflejado que tendremos los efectos que vayamos agregando en esta zona de aquí. Si se fijan, similar a los videos de renderizado, los efectos se ordenan en una lista y se van aplicando de arriba hacia abajo, en ese orden. Por lo que los resultados que obtengan en sus clips dependerán del orden y configuración que les retoquen. Y si quisieran reordenarlos o quitarlos, pueden hacerlo con estos botones de aquí. Y para ocultar o mostrar los menús, simplemente den clic en el nombre del efecto. Eso es en esencia cómo deberían aplicarlos. Pero ahora sí, a los desenfoques. Partiremos por el de caja. Los controles del desenfoque son bastante sencillos. Podemos alterar la fuerza del desenfoque en horizontal y vertical, y podemos dejarles sincronizados o no con este chequeo de aquí. Para comprender cómo se aplica el desenfoque, simplemente tenemos que observar mientras movemos uno de los desplegables por sí solo, que al hacerlo, notaremos aquí cómo empieza a verse un reflejo doble, que está algo difuminado, lo cual está muy relacionado con estos controles de aquí, que los pueden entender como el difuminado o la calidad del desenfoque, pues mientras más duplicados hay, el difuminado se ve más liso. Pero ahora, la razón por la que se llama desenfoque de caja es por lo que sucede en los bordes, dependiendo de qué seleccionamos aquí. Black hace que los bordes se oscurezcan según la cantidad de iteraciones aquí, y la fuerza del difuminado. Reaplicar y reflejar tienen diferencias muy sutiles, pero que están por ahí. Mientras que Wrap Around envuelve los bordes del clip consigo mismo. Pero que sepan que se llama así el efecto por eso. Y así también podemos ajustar cuánto del desenfoque queremos aplicar al clip con el control de Blend. Y eso sería todo. La opción de usar alfa afecta a clips que tengan transparencia en ellos o sean overlays. Ahora veremos el desenfoque direccional, que es característico por la apariencia de su desenfoque. La fuerza del difuminado se controla solo con un slider, y eso es porque la dirección dependerá del ángulo que le demos aquí con este control, que si alteramos, veremos el reflejo de la imagen rotar. Esto es similar a como si lo hiciéramos con la transformación de rotación, pero enfocado al desenfoque.
Y nuevamente tenemos los controles avanzados para el tipo de borde, que funciona de forma similar a como vimos anteriormente. Y el vent del efecto a su clip. Pero tenemos una propiedad nueva para el tipo de desenfoque. Aquí podemos elegir entre realista y estilizado, y tendrán que elegir básicamente el que les guste más, porque si movemos las propiedades en modo estilizado, por ejemplo, y después volvemos a realista, notaremos que el estilizado separa y difumina su desenfoque de una forma más suave o sutil que el realista. Y así también, en el realista, si desactivamos el desenfoque simétrico, empieza a darnos resultados bien volados y galácticos. Pero a mí en lo personal me agrada más el estilizado, aplicándolo horizontalmente, pues es más piola. Y eso es todo respecto a este. Pero ahora pasaremos al desenfoque gaussiano, que les recomiendo marcar como favorito, pues es el desenfoque más general y utilizado de todos, porque va bien en casi todo y tiene muchos usos. Si lo aplicamos en este mismo clip, veremos que es extremadamente simple y no tiene nada nuevo que no hayamos visto ya. Facilísimo, ¿verdad? Y así es como se ve con los distintos tipos de borde. Y lo especial que tiene es que se aplica parejo en todo el clip. Y para demostrar un uso común de este, les mostraré un ejemplo para este clip de selva. Ahora deconstruyamos un poco la estructura de este ejemplo sin el desenfoque, que es bastante sencillo. Simplemente el clip, un par de textos y un generador para bajar el brillo. El resultado se ve bien y todo, pero podría mejorarse mucho si le aplicáramos un desenfoque gaussiano al fondo, para que resalten mejor las cosas al frente del clip. Esto es porque cuando hay muchos detalles en el video, es más difícil enfocarse en algo específico, y un pequeño desenfoque del bosque al fondo en este caso, ayuda a hacer ese énfasis a nuestro texto en este caso. Ahora, nótese que podemos animar los desenfoques con fotogramas claves, lo cual nos puede dar muchas oportunidades creativas. Pero recuerden del video de fotogramas claves que solo podemos animar cosas con este icono. Para este ejemplo, el clip empieza en la naturaleza, por lo que dejaré los primeros 2 segundos sin desenfocar, y después incrementaré el desenfoque hasta aquí más o menos, con una intensidad que no sea tan exagerada obviamente, que si reproducimos, veremos que realmente le da ese sabor extra que le faltaba al video, y hace que todo cobre vida, y eso es un uso que les recomiendo darle, como fondo de video. Y ahora, continuando con el resto de desenfoques, omitiremos el de Lens porque requiere la versión Studio, y pasaremos directamente al desenfoque de mosaicos, que es bastante chistoso. Para ello, pasaremos a otro ejemplo, que me tiene a mí en una cabaña con un Excalibur 3. Y lo que hace el desenfoque de mosaicos es pixelar la imagen. Esto nos trae muchos controles nuevos, sí, pero nada del otro mundo, así que relax. En primer lugar tenemos la frecuencia de píxeles, que simplemente dice de cuántos píxeles, o en otras palabras, de cuántos cuadraditos se componerá la imagen del clip al que apliquemos el efecto, que si es muy alto no se nota nada, y mientras más bajo sea, más notorio es el efecto. Lo podemos mirar de cierta manera como un efecto de pixel art, porque a poco no se vuelve nuestro video en un cuadro de Minecraft. Y nótese que podemos cambiar la forma de nuestros cuadraditos para cambiar el sabor del efecto, teniendo disponibles formas hexagonales y triangulares para nuestros píxeles. En mi opinión, el de forma hexagonal se ve chulo, aunque no le gana a nuestro querido píxel de toda la vida. Ahora, viendo el resto de opciones, tenemos el aliasing, que si no conocen el concepto, les recomiendo buscarlo en la web o ver este video de Mort, quien lo explica aplicado al pixel art. Pero si se los resumo, en palabras humildes, el aliasing es una característica del video que causa que los píxeles se vean menos suavizados.
que usualmente provoca una apariencia más dura y nítida. Y al contrario, también de aquí sale lo que se conoce como el anti-aliasing. Si lo ponemos en 0, el aliasing estará en su máximo esplendor, causando cambios bruscos entre los píxeles que podemos notar aquí. Mientras que si agrando el valor, empezará a volverse un anti-aliasing, lo que agrega tonos intermedios a los píxeles y empieza a suavizar la imagen, provocando el deseado desenfoque. Continuando con el resto, sí, podemos alterar también el offset de a partir de donde se obtienen su color los píxeles respecto al video original, que si vemos más de cerca, simplemente es la alineación de los píxeles en la pantalla de nuestro video. O sea, miren cómo se mueve. Y ahora tenemos lo que vendría siendo el aspecto de los píxeles, que nos permite aplastarlos horizontalmente o estirarlos para que se vean rectangulares. Y finalmente tenemos esta checkbox de aquí, que nos permite alterar el resultado final para que esté con aliasing también, que hace una pequeñísima diferencia, muy sutil. Si observamos los píxeles en pantalla por aquí, aunque es posible que con la compresión de YouTube no se pueda apreciar. Y esta otra que hace que solo afecte a celdas que estén completas. Y finalmente tenemos nuevamente el blend, que si dejamos por la mitad y jugamos con las propiedades un poco, podemos tener una apariencia más como de acuarela, o como si estuviéramos observando desde una ventana con patrón. Si es que, por ejemplo, han visto alguna de estas ventanas en iglesias o cosas así por el estilo. Y ahora tenemos desenfoques que parecen más como de foco, para lo cual usaremos un clip con una abejita. Si bien la abeja es el foco del video, podríamos hacer más énfasis si es que pudiésemos desenfocar las cosas a su alrededor. Y es exactamente para esto lo que nos serán de utilidad estos dos desenfoques de aquí. Primero, el desenfoque radial tiene una apariencia como de espiral, que nos trae nuevos controles, pero a su vez similares a los ya vistos. Y ahora, este será el primer efecto donde veamos algo interesante en el editor. Y eso es porque como el foco del desenfoque se hace respecto a un punto indicado aquí, el cual es animable por si acaso, este punto lo podemos mover utilizando la herramienta dinámica de OpenFX Overlay, que nos hará aparecer este iconito aquí en pantalla, que podremos arrastrar con el cursor de nuestro mouse, y esto alterará la posición del desenfoque como vemos aquí. Y miren cómo ahora la abejita es el fondo de nuestro video. Y ojo que mientras más lejanos al punto del enfoque esté el clip, más borroso se verá, lo cual podemos enfatizar si alteramos la fuerza del desenfoque, aunque claro, sin exagerar. Nuevamente, tenemos los dos tipos de desenfoque, estilizado y realista, donde nuevamente el estilizado es un poco más legible a los ojos comparado con el realista, y los tipos de simetría alterarán cómo se comporta la espiral del efecto. Recuerden siempre reproducir los efectos que se apliquen, porque este desenfoque, si está un poco fuerte, marea muchísimo el reproducirlo e intentar verlo, porque se ve raro, así que por favor, aplíquenlo con moderación. Ahora también, no sé ustedes, pero este desenfoque tiene un aura o impresión que parece típico al estereotipo de tener un recuerdo, que hay en caricaturas o series por algún motivo. Y nuevamente, los tipos de borde que nos permitirán apreciar al detalle cómo es que funciona el desenfoque y se deforma en su remolino, pero para eso pueden experimentar ya ustedes. Y luego tenemos la opción de Move with Sizing, que alterará cómo se comporta el desenfoque fuera del área del clip, cuando le cambiamos el tamaño a nuestro video, por ejemplo, como vemos en pantalla, con resultados bastante bizarros. Y luego tenemos de nuevo el blend, que es lo mismo que ya dijimos antes, diferente resultado. Y ahora sí, se viene el campeón, porque aquí tenemos el desenfoque de zoom, que es mucho más atractivo comparado con el anterior, y me encanta bastante. Eso es porque tiene este bizarro pero interesante efecto que observamos en pantalla, que da una extraña ilusión tridimensional al video cuando vemos este overlay del OpenFX. Pero la gran mejora de este desenfoque comparado con el anterior es que podemos dejar el área alrededor del punto completamente clara o nítida, lo cual se controla con este slider de aquí por si acaso.
lo cual nos da un área segura donde no se aplicará el desenfoque, causando que le prestemos más atención a lo que sea que esté en el centro, que si por alguna razón no pudiesen notar, pueden lanzar el zoom a la mierda y así notar más radicalmente el área segura. Este zoom se utiliza frecuentemente para complementar las líneas anime de velocidad que ven en pantalla ahora, las cuales incluso coinciden con el patrón del desenfoque, así que para que sepan. Ahora, este es un desenfoque el cual no me gusta en modo estilizado, porque invierte el funcionamiento del zoom que era de afuera hacia adentro para que sea de dentro hacia afuera, y se ve feo por sí solo. Pero eso sería todo. El resto de propiedades ya las hemos visto un montón ya, y aunque tampoco es como que pudiésemos alterar el tipo del borde, como vemos aquí. Y finalmente, solo nos queda explicar el desenfoque del prisma. Al igual que los previos, podemos posicionar un punto central y el desenfoque se asemeja un poco al de zoom. Aunque si nos fijamos aquí, tiene unas distorsiones de color que hacen parecer como si se hubiese pasado por un prisma. La intensidad de estas distorsiones se pueden modificar con las propiedades de aberración aquí. La fuerza de aberración intensificará la dispersión de la luz, y la distancia, qué tan funky se vuelve el efecto. Si les soy honesto, este efecto les puede dar una idea de lo que ve la gente cuando está volada. Pero por su propia seguridad, aspirantes, por favor, no vean este video si están volados. Y este efecto también tiene una viñeta integrada, que son estos bordes negros que podemos poner alrededor del video. Y la nitidez aquí, que alterará qué tan difuminado estarán las viñetas. Y finalmente, por 5ª vez, el blend del efecto con el clip. Oh sí. Y con eso finalmente tenemos explicado todos los desenfoques. Ahora les mostraré los dos últimos ejemplitos de cómo podrían combinar los desenfoques para efectos dramáticos. Así que vamos a ello. Deconstruyendo rápidamente el clip, primero tenemos un desenfoque direccional que aplica justo en el primer golpe con las algas del agua, y están en dirección hacia la superficie del agua para darle énfasis al caos acuático. Seguido a eso, hay otro golpe por aquí donde apliqué un desenfoque de prisma para aprovechar su viñeta, como si nos hubiésemos golpeado la cara, que le da un buen sabor. Y luego tenemos nuevamente otro desenfoque de prisma, esta vez para dar una sensación de pérdida de conciencia, que de repente se quita para simular que volvimos a estar conscientes. Y finalmente, para terminar, un desenfoque gaussiano para dar la impresión de desesperación por el aire, como si estuviéramos a punto de perder la conciencia así como definitivo, lo cual me puso bien nervioso. Pero ahora sí, al siguiente ejemplo. El primer clip que tiene simplemente tiene un desenfoque de zoom para dar una sensación de perdido o desorientado por estar en el bosque. Y una vez viene aquí a mirar al sol fijamente y empieza a hacer su zoom, agregué un desenfoque radial, específicamente por la radiación del calor del sol, que creo calza bastante bien. Y aquí para la transición agregué dos cosas: un generador de color sólido blanco en modo de composición Soft Light, para que coloree un poco el comienzo del siguiente clip y sea más natural por el brillo del sol. Y una muy breve transición aquí,
que es una disolución de desenfoque, para suavizar aún más la transición, lo cual junto al desenfoque radial del clip anterior nos da una transición bastante cinemática hacia el segundo clip. Este otro clip es similar al primero, en el sentido de que solo tiene un desenfoque de zoom muy suave para enfatizar a mi personaje que está en el centro de la pantalla hasta que se sale. Y eso sería. Ya con eso podemos ir cerrando este video, aspirantes. Recuerden que simplemente deben escribir Blur aquí y podrán ver todos los desenfoques que están disponibles. Y así también marquen sus favoritos para que les aparezcan aquí y los puedan acceder con mayor facilidad. Eso sería todo por este video y nos veremos hasta la próxima. Aguántese como los hombres.